Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando la revista de Opinión Democracia, martes 6 de julio del 2021. Nuestro primer invitado será el señor viceministro Homero Castañer, viceministro de Gobierno. Pero antes de iniciar el diálogo con el señor viceministro, vale la pena dos apreciaciones, porque, claro, las redes ahora, un tema que a veces siempre se les dice a los funcionarios públicos, no hay que tener cuidado con hacer pronunciamientos. Ya le acaba de pasar nuevamente a la ministra de Educación un pronunciamiento en redes sociales. Pero ayer las redes se calentaron, suelen decir, por el inicio de un programa de La Posta en la televisión, tanto que ha motivado que el propio director del Canal 10, el señor Rafael Cuesta, dé una explicación. Pero yo quisiera resaltar que Luis Eduardo Vivanco ha pedido disculpas, a diferencia de aquellos que más de 10 años insultaban los sábados, rompían periódicos, y no solo que no pedían disculpas, sino que hacían leyes para sancionar y meter a la cárcel. La libertad es algo como la altura de Quito, ¿no? Que hay que disfrutarla, pero no hay que exagerarla. La libertad tiene esa condición que es respetar los derechos de los otros. Pero todos aquellos que han atacado y que han pedido pronunciamientos sobre esto no son defensores de la libertad de expresión, son aprovechadores de momentos. No, la libertad se defiende cuando están en el cargo o fuera del cargo. La libertad de expresión es una condición de derecho humano. No es un tema de legislación penal ni de acribillar a alguien. ¿Qué pensamos de esa? Que hay que ejercerla con responsabilidad, que hay que regularla, no. Que debemos los periodistas, los comunicadores, pero los ciudadanos, tener responsabilidad y ponerse tras de cualquier seudónimo para atacar, denigrar a la gente, no es libertad de expresión. Son aquellos que no dan la cara. Yo me quedo con esto, no soy, no soy partidario de la forma en la que La Posta hace información, no es el estilo. Tampoco me suele gustar los programas en donde todo se hace broma. Y cuando he tenido la oportunidad de sugerir a alguna autoridad, les digo que sí, que está bien, que hay que respetar el trabajo que se hace, pero hay momentos en los que no todo puede ser broma, ni todo puede hacerse a la chacota. La libertad de expresión se defiende no cuando le conviene a uno, se la defiende siempre. El señor Contralor subrogante sí le ha presentado la renuncia y viene el debate, ¿no? ¿Quién le subroga? Y hay voces que dicen que el Consejo de Participación Ciudadana debería nombrar un interino. Hemos buscado la forma de que eso se dé y no hay, pero hoy también trataremos de ese tema. Y antes de olvidarme, el señor Rafael Cuesta decía que el Canal 10 no es un canal público, que es una empresa privada y que tiene una sentencia. Creo que también eso vale la pena aclarar. El Canal 10 es un canal incautado en virtud de que el Estado cobró a unos empresarios, que una sentencia dice que no han cometido peculado, así es, pero no dice ni que hay que devolver los bienes, ni que lo que se les cobró en virtud de liquidar los préstamos de liquidez, valga la redundancia, no ha estado correcto. Ese es un canal que no tiene fondos, no, es plata de los ecuatorianos. Y ese canal lo que puede es regresar a manos privadas, pero es un canal incautado. Eso debe quedar, no es de una empresa privada, es un canal incautado y por lo tanto es del Estado ecuatoriano. Bueno, estos son los temas que están en discusión, el aferrarse al cargo del señor doctor Yunda, pero que ya no le da espacio, hoy se resolverá algo más.
Y nuevamente quiero saludar al señor ingeniero Mero Castañer, viceministro de Gobierno. Ingeniero, muchas gracias por acompañarnos. Usted siempre ha tenido apertura con los medios en su ejercicio de la vida política. Y bueno, hay varias cosas que a usted le corresponden, ha ejercido realmente el ministerio en estos días. ¿Cómo va el diálogo con los transportistas y con los gobiernos seccionales, lo que suelen decir ahora los GATS, o sea, los municipios y consejos provinciales? Ingeniero, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Francisco. Un saludo a usted y a todos quienes nos siguen esta mañana. Efectivamente, seguimos trabajando en aras de llegar a consensos, de llegar a soluciones, de llegar en un trabajo conjunto, en un ejercicio de gobernabilidad, en donde no solo el gobierno nacional tiene la responsabilidad de sentarse en una mesa con los diferentes sectores sociales, con las diferentes instituciones, con los diferentes niveles de gobierno en el Estado, sino también la corresponsabilidad de recibir de parte de estos sectores cuáles son no solo sus exigencias, sus pedidos, sino cuáles son los caminos para solucionar los problemas que les aquejan. El día de ayer, efectivamente, se dio la quinta mesa de diálogo con las federaciones de transporte del país, una mesa en donde ya se pudo analizar los términos de referencia, es decir, cuáles serán las condiciones con las cuales se pedirá un estudio técnico, jurídico y administrativo, operacional, de la focalización de los subsidios a los combustibles, decisión del presidente Guillermo Lasso. Seguimos trabajando, no es un tema fácil, es un tema complejo. Mire que 47 años no se ha podido solucionar o encontrar un mecanismo adecuado para la focalización de combustibles, pero ayer en el Ministerio de Transporte y Obra Pública, en una mesa presidida por el ministro Marcelo Cabrera, se pudo ya ver cuáles serán las condiciones que se presentarán a diferentes universidades del país para que ellos en corto tiempo nos entreguen un producto que sea puesto en consideración del presidente de la República a que tome la decisión. De lo Un que usted producto nos que dice, ingeniero, de lo que usted nos está comentando y conversando de estos diálogos que llevan adelante el gobierno nacional con los transportistas, hay una primera afirmación entonces, hay que focalizar los combustibles. Eso sí queda claro, que esa es una necesidad y que los transportistas también algo han de ofrecer a cambio de esa focalización para ver cómo se divide esta mesa técnica, señor viceministro. Bueno, y ha habido algunos consensos, no solo el tema de la focalización, por ejemplo, el tema de vacunación que ya Ujú. inicia las próximas semanas a nivel masivo del transporte del país. Han tenido también ellos un trabajo con mesas que nosotros hemos sido los gestores para que se sienten con el CERCOP, con la Secretaría Nacional de Aduanas. Estamos trabajando también de la mano con la Agencia Nacional de Tránsito. Pero este tema de la focalización tiene que quedar claro. Esto no es un beneficio para el transportista, ni tampoco un beneficio para el gobierno. El subsidio que pagamos todos los ecuatorianos, eso no paga el presidente, no paga los ministros, no paga su equipo de trabajo, pagamos todos los ecuatorianos. Eso debe ser dirigido a quien menos tiene, a las personas que pueden ser afectadas, por ejemplo, por la subida de una tarifa de pasajes. Entonces, el subsidio tiene que ir al transporte público. Más del 60% de ecuatorianos utilizan transporte público y la idea es que no se afecte con la subida del precio de los combustibles, pues cuando sube el petróleo, suben los combustibles, se afecta esa tarifa y el beneficiario no sea, repito, el dueño del transporte, sino sea el ciudadano el que paga el pasaje, el que utiliza diariamente un bus de transporte público intercantonal, interprovincial o un bus urbano.
Esa es la idea, ¿no? Pero yo no me quiero adelantar sobre lo que Ujú. ese estudio nos dé como producto final, porque Us- no son todas las modalidades de transporte igual y hay que diferenciar. Algunos ocupan gasolina, otros diésel. La carga pesada también está en la mesa de trabajo, está el tema del transporte liviano, el taxismo, repito, los buses de transporte, y ujú. el estudio es lo lógico, un estudio técnico, académico, hecho con un análisis absolutamente objetivo e imparcial, nos dé el mecanismo de que cómo se debe operativizar este subsidio focalizado a los ¿Usted diría combustibles. que van a tener entonces una suerte de consultoría? ¿Hay algún organismo internacional que pueda ayudar en este sentido para tener esta consultoría? Esto que puede definir una manera de focalizar. Definitivamente usted nos ha dicho más de 47 años que no hemos podido poner un manejo adecuado a los combustibles que digamos, un bien para el país, no solo porque no es renovable, sino porque es, digamos, el ingreso base de los ecuatorianos, ¿no? ¿Ustedes convocarán a las universidades o también a organismos internacionales, viceministro? Se ha hecho ya una invitación que se llama una solicitud de interés a varias universidades del país, universidades públicas que tienen sus empresas públicas y que tienen su especialidad en estos temas de transporte, en estos temas de facultades que hacen Ujú. estos estudios hasta de ingeniería automotriz, ¿no? Ellos ya tendrán en los próximos días, porque se ha puesto 10 días de plazo, Ya. para que ellos presenten más o menos quiénes serían las interesadas en realizar este estudio y de quienes nos presenten las mejores condiciones. Lo que se aspiraría es hacer un régimen de contratación especial, a nos den un producto que nos dé una guía, eh, que el presidente de la República al final del día tome la decisión sobre la focalización de los subsidios. Y Pero vamos a hacerlo con una universidad pública del país, del Ecuador. del Ecuador. Ingeniero Castañer, ¿cuáles son los puntos más difíciles que usted ha encontrado en este diálogo, en estas mesas de conversación? ¿Usted encuentra que hay algo que no se puede salvar o que comienzan? Porque claro, cuando hay apertura también no hay que olvidar, eh, comienzan a pedir cosas que no tienen nada que ver con la focalización. Entonces, de una vez aprovechemos para tal cosa. ¿Hay esas posiciones o usted valoraría las mesas de diálogo como abiertas y dispuestas a encontrar soluciones y no conflictos, viceministro? No solo voy a tocar el tema del transporte. En este mes y medio, por delegación del ministro César Monge, hemos participado en mesas de trabajo con el transporte, con alcaldes, con prefectos. Con alcaldes estuvimos en la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Ya instalamos también una mesa de trabajo con ellos. El día de mañana estaremos con los prefectos del país, con el ministro de Finanzas, con el SRI. Hemos estado con Ujú. los maestros. Estuvimos, Francisco, en la Tacunga recibiendo las propuestas del movimiento indígena, de la Ujú. CONAIE, del Ecuarunari, de su brazo político Pachacútec, de sus autoridades. Y yo quiero resaltar que en todas estas mesas, en estas reuniones, en estos pedidos que se le ha hecho al gobierno, si bien ha habido un sinnúmero de temas que han pedido, por ejemplo, con los transportistas, la Ujú. primera reunión fueron como 40 pedidos, desde los radares, los títulos habilitantes, licencias, competencias municipales, en fin, el tema de las plataformas Ujú. tecnológicas del taxismo, pero llegamos a tener un consenso después de escuchar a todas las federaciones de 4 puntos. Y eso es lo que estamos manejándonos. Y de esos 4 puntos aspiramos que podamos eh, llegar a encontrar los mecanismos de solución de todos, ¿no?
claro. pero así es como estamos trabajando y hemos pedido que en este trabajo dejemos las posiciones radicales, es decir, no nos podemos sentar en una mesa con condicionamientos, con amenazas, con si es que no se da esto, no nos sentamos. Eso no es constructivo. Tienen que ser diálogos con sensatez, con equilibrio, en donde se tienen que analizar las diferentes posturas, eh, no tanto, ya digo, en qué es beneficioso para ese sector social o beneficioso para el gobierno, sino qué es lo que le beneficia a la mayoría de los ecuatorianos. Usted nos recordaba, se lo vio usted ahí en la tarima, eh, no de la huelga nacional que se anunciaba ni de esa paralización, sino una tarima hecha en el centro de la Tacunga, acompañado usted por el gobernador de Cotopaxi, en donde el señor ingeniero Isa, antes de ser electo presidente de la CONAIE, decía, estos son los mandatos y en esos mandatos le entregaron a usted. Hay una diferencia entre hacer el pedido e imponer, y usted lo ha aclarado bien. En esa relación con el señor Isa, ¿usted encuentra espacio para el diálogo o hay también una generación de algo que dicen no es más radical, es esto, cosa que no es novedosa? Se dialogó sobre qué vamos a hacer como país, me refiero a lo de octubre del 2019, viceministro. Mire, tengo que contarle algo. Sí, Nosotros habíamos planificado ese día recibirles en la gobernación de Cotopaxi. Teníamos arriba una mesa en donde íbamos a dialogar con algunos representantes después de que la marcha termine. Estábamos esperando allí en la gobernación y cuando llegaron las autoridades, empezaron los discursos, pidieron que nosotros bajemos a la explanada donde se había instalado una tarima y le cuento que me sentí cómodo porque no hubo agresiones, no hubo ya. ofensas, eh, estuvieron muchas autoridades ¿no? A nivel nacional, no del solo brazo de político de Cotopaxi, ¿no? Pachacuti. Estuvieron Ujú. asambleístas, alcaldes, prefectos, presidentes de juntas parroquiales, eh, y lo que allí nosotros sentimos es que ellos están abiertos al diálogo y el Ya. presidente de la República en los próximos días oficializará un diálogo en el Palacio de Gobierno con los diferentes sectores indígenas. Es importante Ya. escucharles, es importante eh, eh, que es que jamás, perdón, Se nos- en una democracia se agote este instrumento del diálogo. Jamás se debe agotar. Esa es la herramienta más importante que se tiene en una democracia, porque no todos los ecuatorianos somos iguales, no todos los sectores piden lo mismo. Mire, Francisco, a veces en un grupo de amigos, de tres, cuatro amigos, cuando decimos vamos a comer algo, a veces entre tres o cuatro no nos ponemos de Así es. acuerdo. Es normal y es normal disentir. Lo importante es que al final tomemos una decisión y todos vayamos a comer un plato de comida. Entonces, aquí, repito, ¿Usted no puede encuentra haber entonces diálogo. que no hay temas que no se pueden tratar y tampoco temas insalvables? Usted sí, Mire, sí ve ese espacio. hay temas difíciles, pero aquí es un ceder y ceder. A veces cediendo se gana. Hablar de posiciones radicales o hablar de amenazas o de sumisión para sentarse en una mesa, eso no está bien. Y yo tengo que resaltar que existen muchos líderes de Pachacútec, quienes son personas muy valiosas y que están con la buena vibra, con los Ujú. sentimientos positivos de construir eh, un Ecuador diferente. Es decir, no nos podemos seguir sentando hablando de los 500 años de opresión de la izquierda radical, de la derecha corrupta. Tenemos que pensar que en el país tenemos que llegar a consensos mínimos si queremos solucionar al menos los problemas más difíciles que estamos pasando los ecuatorianos. Ministro, usted tenía información de este triunfo del señor Isa. Algunos les han dicho cómo el gobierno permite. Bueno, está bien,
no es que permite, está bien que no se meta, pero sí tenían información de que el señor Issa ganaría las elecciones. ¿Ustedes habían hecho algún seguimiento a eso? Bueno, mire, nosotros no teníamos ninguna Ya. preferencia de quién haya sido electo presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Le deseamos éxito a Leonidas Issa. Esperamos que eh, sigamos con esa predisposición de mantener comunicación con respeto, con un trabajo conjunto, eh, pero realmente somos respetuosos de las decisiones, de las elecciones que se pueden tomar en todos los sectores, gremios, asociaciones a nivel del país, del gobierno allí. Como quien dice, no puede meter cuchara en esa sopa, ¿no? Es Ya. decir, son una confederación autónoma y ha tomado su decisión y como gobierno somos respetuosos. Lo cual se saluda ciertamente. Ahora volvamos al tema de municipios y consejos provinciales. Una deuda, usted ha dicho, vamos a tener una reunión en donde estará el ministro de Economía y Finanzas. Eh, También el gobierno nos lleva una agenda para que los municipios, consejos provinciales respondan a un plan del país, que se hagan cargo de algo en virtud de que les van a entregar recursos, unos recursos que nos hacen falta como país. Hay la posibilidad de que en ese diálogo los recursos no sean para gastarse en otras cosas que no estén planificadas para desarrollar el Ecuador, ministro. Efectivamente, mire, hay una deuda muy grande con los municipios y consejos provinciales, deuda heredada, aquí tengo que ser categórico, deuda que se viene arrastrando desde el gobierno anterior y que el ministro de Economía y Finanzas, con quien estuvimos en la reunión, ha sido claro en decir, este momento no hay para pagar esa deuda se debe pagar, vamos a buscar los mecanismos, un cronograma, la posibilidad de encontrar acuerdos en el tema de ese pago, pero lo importante es que de aquí en adelante el gobierno no se va a atrasar. Nosotros como gobierno no queremos que eso se siga haciendo una bola de nieve. Y, por ejemplo, ahora ya se tendrá una mesa con la directora nacional del SRI, Marisol Andrade, para analizar este tema de la decisión de la Corte Constitucional sobre la devolución Del del IVA. IVA para que ya A no dé la partir, vuelta, que se queden los... ¿Será esto a partir de la sentencia de la Corte Constitucional, esta decisión que aclara de cómo hacer y cómo pasarlo? ¿No será mejor una reforma, perdón ahí, viceministro, una reforma que diga que simplemente los municipios y consejos provinciales no pagan IVA, o que si se cobre se descuente de inmediato, para que no se vayan haciendo esta sumatoria de deudas? Porque si no van a decir que nos envíen lo que nos están debiendo ya en virtud de la sentencia, y eso sí vale la pena aclarar, porque la sentencia habla de cómo se ha de hacer a partir de la sentencia. ¿Interpreto bien, viceministro? Así es, mire, la sentencia es vinculante, la sentencia lo ha dado el máximo organismo de interpretación constitucional, que es la Corte, pero hay que buscar el mecanismo, ¿no? Hay que buscar los mecanismos, cómo se deben viabilizar estos temas, incluso no solo en el tema jurídico, en el tema administrativo, sino también en el tema tecnológico, porque son plataformas ahora que se manejan las transferencias, que maneja el tema de declaración de impuestos, de generación de IVA tecnológicas que generan justamente esa información cruzada y, y para eso se va a dialogar con ellos. Mañana va a ser a las 3 de la tarde Bien. esa reunión con las prefecturas y el SRI para y donde van a estar técnicos también en el orden jurídico, administrativo, para buscar estos mecanismos, ¿no? Nosotros como gobierno nacional, queremos, voy a tomar unas frases, Francisco, aquí del presidente de la República. El presidente de la República, recuerdo cuando nos reunimos con todos los gobernadores del país a posesionarles en el Palacio de Gobierno, dio un mensaje y él dijo, yo les pido a ustedes como mis representantes en las diferentes regiones, provincias,
tener buenas relaciones con todos, buenas relaciones con todos los sectores sociales, con todos los alcaldes, con todos los prefectos, no importa de qué partido político sean, no importa si trabajaron o no trabajaron por Guillermo Lasso, si estuvieron o no en primera, en segunda vuelta. Yo quiero demostrar que nosotros somos diferentes y que en un ejercicio de gobernabilidad tenemos que tener una relación armónica con todos los sectores del Estado. Y eso es lo que estamos haciendo, que esa frase del gobierno del encuentro no sea solo para la foto, sino sea efectiva y buscar las soluciones a estos problemas, a estas alertas que se vienen de los diferentes sectores, que no son fáciles, muchas de ellas. Yo siento que ha habido represado muchos temas que el gobierno anterior no solucionó. No estamos para llorar sobre la leche derramada. El gobierno anterior ya terminó, nosotros tenemos que asumir y para eso el presidente Guillermo Lasso ha tomado la decisión de tomar el toro por los cuernos en estos problemas difíciles, complejos, como el que tocábamos al principio de la focalización de combustibles. Sí, y ese, si es que ustedes logran, será una respuesta efectiva también. Y que sea un acuerdo que beneficie a toda la sociedad, como usted ha dicho. Lo principal está la sociedad, no un sector en específico. Su relación, además de su experiencia parlamentaria, su relación y del gobierno con el Parlamento. Tienen una mayoría que se puede volver móvil. El grupo parlamentario del gobierno ha crecido, podríamos decirlo así. ¿Y cómo está su propia relación con los compañeros militantes, podríamos decir, y con los otros que están colaborando para, de alguna manera, trabajar? Hay cosas que en la Asamblea, señor viceministro, no están como cuadrando, no le están saliendo bien al gobierno. ¿Siente eso o no es así, ingeniero Castañer? Bueno, no es un escenario fácil, Francisco. Tal vez lo ideal para llegar a ser gobierno es llegar con una mayoría que apoye los empeños que pueda tener el gobierno. Ningún grupo político tiene mayoría en la Asamblea. Eh, Pienso yo que aquí cada resolución, cada ley que se trate va a ser un capítulo diferente. Tengo que resaltar que hemos tenido varios acercamientos con la presidenta de la Asamblea. Personalmente he estado en su despacho, hemos estado con los coordinadores de las bancadas conversando sobre cuáles también son La agenda que tienen las ellos. iniciativas ¿Ya? legislativas de los legisladores, ¿no? Y aquí nosotros esperamos que la Asamblea legisle, fiscalice, pero que no bloquee, no entorpezca, no torpedee el plan de gobierno del presidente de la República. Y cuando haya también una iniciativa de la Asamblea, el presidente pueda también aportar como colegislador para mejorar esos proyectos, ¿no? Usted lo ha dicho, yo fui asambleísta, tengo algunos amigos, diría yo, porque cuando uno comparte un espacio laboral, hace amigos, y hay personas muy valiosas en todas las bancadas, absolutamente, en la bancada de la Revolución Ciudadana, en la de Pachacute, Social Cristianos, Izquierda Democrática, en el bloque del Acuerdo Nacional. eh, Hay personas muy valiosas que están dispuestas a trabajar sin condicionamiento, Ujú. muchos de ellos sin condicionamientos. Lógicamente también hay los pedidos de que se incluyan dentro de la agenda iniciativas de diferentes sectores, regiones, territorios, y que nosotros, repito, estamos dispuestos a Mientras trabajar en sean, conjunto. claro, mientras sean pedidos de iniciativas parlamentarias y eso, y no de reparto de hospitales o de cargos públicos, le deben haber hecho alguno, viceministro. ¿Cómo va a manejar eso? Porque gran parte de la política nacional y esta asamblea se ve que no es tan distinta a las otras, ¿no? Vemos ahí por los discursos, por eso, por sus propias actuaciones, que esto va a ser, hay que irlo trabajando. Pero el gobierno estará dispuesto a ceder también espacios de poder, ministro.
Mire, existe una prohibición no solo legal, constitucional, de que los legisladores no pueden gestionar cargos públicos ni tampoco gestionar partidas presupuestarias. Y el gobierno no será parte de diálogos que sean en ese sentido, ¿no? El presidente de la República ha dado apertura en su gabinete, en su equipo de trabajo, a varios sectores, no solo a quienes tenemos el carnet del movimiento Creo, yo soy del movimiento Creo, existen personas que no fueron militantes del movimiento Creo, son personas de la confianza del presidente en el gabinete, existen gobernadores que son del movimiento Creo y gobernadores también que han sido de la confianza del presidente, personas que no eran militantes, y dentro de la asamblea, los legisladores que han venido de otras corrientes políticas y otras tendencias a apoyar, eh, nosotros les hemos recibido, digámoslo así, hemos dialogado con ellos, pero eh, en los diálogos que hemos mantenido, absolutamente éticos y fuera de temas ilegales que tienen que ver con el tema del reparto. Nosotros no vamos a caer dentro de esa cancha que fue tan criticada en la legislatura anterior. Eh, el triunfo de doña Guadalupe Llori y esta mayoría, podría decir, se puede viabilizar. Usted tiene confianza en esta actitud de no hay mayoría para respaldar todo, pero sí de no bloquear la iniciativa del gobierno nacional. Así es, y miren, nosotros pensamos que puede haber, no digamos sorpresas, pero consensos Ya. con otras bancadas. Recordemos que los aliados naturales del Partido Social Cristiano, con quien fuimos a las elecciones En un de acuerdo. este año, eh, ellos, por ejemplo, ¿cómo no van a estar de acuerdo en que se tiene que reducir cierto tipo de impuestos? ¿Cómo no van a estar de acuerdo en que se tiene que poner incentivos para la producción, para la generación, para el desarrollo económico, para atraer inversión? Eh, y en el tema de la revolución ciudadana, siento yo que también existe un escenario diferente al menos al que vivimos los últimos meses en la legislatura anterior, de confrontación. Ellos tienen sus iniciativas, Claro. especialmente de fiscalización, respetables, pero estoy seguro que se podrá establecer también un diálogo, porque es una bancada importante de más de 40 asambleístas, de los cuales a lo mejor necesitemos su voto en Sí. beneficio, ya digo, no del presidente, no de alguna bancada allí, sino de la mayoría de ¿No se ecuatorianos. habrán quedado muy resentidos los del Partido Social Cristiano? Usted les conoce también, Homero, y les quieren pasar Eh, factura. bueno, mire, en política a veces los resentimientos duran minutos, a Ya. veces horas, días. La política es así, mire, es a Sí. veces como un partido de fútbol, ¿no? Entro a una cancha, en la cancha a lo mejor hay un roce y una patada, pero el rato que termina el partido me doy la mano y seguimos siendo amigos, ¿no? Y esperemos que eso se replique también dentro de la Asamblea Nacional y que estos acuerdos en cada tema que tratemos, porque repito, no creo que haya la posibilidad de que sea una gran mayoría Ujú. arrasadora la que funcione, sino que van a ser acuerdos en cada tema que se trate en la Asamblea, funcione en Y beneficio de los ecuatorianos. de ingeniero pasó a orfebre, podríamos decir entonces, en la vida política, Homero. Dos temas adicionales que valen la pena. El uno es que usted nos ha dicho, el presidente ha convocado a gente de otros sectores, pero algunos sienten que están demasiados de los que estuvieron los 14 años y que han sido causantes de muchos de los problemas que tenemos. ¿Analizan ustedes eso? ¿Cómo están observando a estos mandos medios que están ahí 14 años, están ahí enquistados y que pueden hacer que fracasen algunas cosas en las instituciones en las que se encuentran?
Cuando hay estas transiciones y cuando uno llega a asumir estas responsabilidades, eh, tiene que ser muy cuidadoso en los temas, ¿no? Si es que Ya, supongamos uno llegaría a un ministerio y diría el día de mañana se me van todos, renuncian todos, eh, a lo mejor ese ministerio queda caminando con ruedas cuadradas. A lo mejor hay la posibilidad de que los temas que están tratándose, que están fluyendo ahí, se entorpezcan, ¿no? Hay que hacer una evaluación, hay que hacer una evaluación. Los ministros están en cada una de las carteras de Estado haciendo esa evaluación. Han habido ya cambios en ya, algunos sectores. En otros, mire, yo no quiero satanizar ese tema de que estuvo en el gobierno anterior o en el gobierno de Correa. Yo no quiero satanizar ese tema porque más que el carnet político, yo pienso los que actos, ¿no? aquí los actos, la honestidad, la hoja de vida. Eh, Recordemos, Francisco, que después de la Constitución del 2008, casi el 80% de ecuatorianos votaron a favor de una constitución que fue hecha a la medida del expresidente Rafael Correa. Y yo no pienso que ese 80% por haber votado o apoyado ese tema son malas personas. Es decir, eh, existe de todo, bueno, como hay buenos sí, abogados, hay malos abogados, claro. como hay Pero ahí buenos hay una médicos, hay cosa malos que sí, médicos, hay una como diferencia hay buenos entre, funcionarios públicos, hay malos funcionarios y públicos, no, de ¿no? acuerdo. Y ahí uno dice, sí, una cosa es votar por una propuesta, adherir a un camino y a otra ser parte de ese gobierno, pero además no solo ser parte, sino haber actuado incorrectamente y algunos de esos por denuncias incluso de gente de su movimiento, parece que están ahí. Ahí sí cero tolerancia, Francisco. El presidente de la República ha sido claro, cero tolerancia a personas que actúen de manera incorrecta, que abusen de los bienes públicos, que cometan ilícitos, actos de corrupción. Y si es que hay ya una denuncia en firme de algún funcionario, sea de este gobierno o del gobierno anterior, que esté siendo investigado por temas de corrupción, ese funcionario tendrá que ser separado del gobierno. El presidente ha sido claro frente a temas que vayan alejados de la ética como un buen funcionario público. Y repito, si es que hay funcionarios del anterior gobierno que siguen en sus puestos, bueno, alguna virtud deben tener ¿Ya? esas personas No, para que hayan sido ratificados, ¿no? y los hay, ¿para qué? Son respetables y vale la pena lo que usted ha dicho. El otro tema, ingeniero Castañer, es el de Miguel Nazareno. Él acaba de hacer un pronunciamiento, ahora se dice un mensaje a la nación. Y digo, ¿en qué nos está pasando? ¿No? Pero él dice que es falso que estén entregando plata a militares y policías, que la devolución se está viendo la forma para entregarlos. ¿Ha hecho usted un seguimiento, ha conversado con las autoridades sobre nada menos que han dicho desde la propia superintendencia de bancos que 248 alertas han existido sobre manejos de esta modalidad, digamos, de captación de dinero, viceministro? ¿Cómo enfrentar esto? Hemos estado haciendo un seguimiento sobre este tema. Lamento yo de lo que sucedió el día de ayer en la noche en la ciudad de Quevedo, en donde ya hubo fallecidos, donde hay heridos. He conversado personalmente con la gobernadora Génesis Blum, hemos recibido los partes de la Policía Nacional y lamento que la desesperación muchas veces, y por qué no decirlo, la ambición provoque estos temas. Existe una normativa, existe unas leyes que rigen el sistema financiero y si es que se dan estos temas de captaciones ilegales, de negocios ilegales, de negocios que ofrecen dinero fácil y de hacerse rico de la noche a la mañana, algo oscuro tienen que tener.
Y aquí también existe complicidad, no solo de la persona que ofrece, sino del que va y cae, a veces por desesperación, repito, y otros por ambición de entregar un dinero a cambio de obtener réditos de manera fácil y rápida. La Superintendencia de Bancos está trabajando en este tema. Aquí no solo existe un trabajo que debe hacer la Superintendencia de Bancos, porque también hay la La Superintendencia de cooperativa. Economía Popular y Ujú. Solidaria, también el tema, porque lo que está del, con- regentado por la del Superintendencia control de del Compañía, mercado, Valores y Seguros, claro. porque muchas veces son empresas las que funcionan en ese sentido, pero esto se ha dado algunos años atrás, se vuelve a repetir ahora, y debemos entender los ecuatorianos que no existe el dinero fácil y que lamentablemente ayer ya hubo fallecidos en la ciudad de Quevedo, y esperemos que en las próximas horas no siga habiendo esta gente que ya está reclamando que le den y le devuelvan su dinero, y este rato solo se encuentra con oficinas vacías. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, viceministro. ¿Sabe usted algo del ingeniero César Monge? ¿Tiene información? ¿Ha conversado con él? Sí, nosotros mantenemos contacto diario. Hubo unos días en que estuvo eh, en tratamiento médico, pero ya se ha reintegrado Ya. al tema del trabajo, y esperemos que venga recargado y con buena vibra por bien de los Ujú. ecuatorianos. Bueno, entonces tiene de regreso. eh, Felicitaciones, viceministro, por el accionar. Creo que sí, usted ha hecho política y bien vale la pena resaltarlo. Eso le va a servir para esto. Éxitos, del éxito de ustedes depende también el éxito del país. Y habrá otro momento para criticarlo. Quedan ahí unas dos cositas, pero por ahora nos quedamos con esta agenda, viceministro. Muchas gracias. Gracias a usted, a las órdenes, un lindo día. Gracias. Ha estado con nosotros el ingeniero Homero Castañer, viceministro de Gobierno, y los temas que les corresponden, ¿no? Desde ese importante ministerio. Enseguida volvemos. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Este es el microinformativo del momento. Las preventas son un proceso normal entre los promotores inmobiliarios